tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un bosquejo doble que va a tratar sobre la Gran Tribulación. Y como van a ser bastante cortitos los dos, los he querido unir. He recuperado uno de Jeremías 37 y otro que aparece en el capítulo de Daniel. Vale, entonces vamos a empezar con el primero, un poquito para dar bueno, pues algunas referencias sobre lo que va a ser la Gran Tribulación y incluso hacer algunas aclaraciones respecto al vídeo sobre el arrebatamiento, porque yo comenté en algún momento en cuanto a la tribulación y a veces se habla de este concepto y no se diferencia mucho entre tribulación y gran tribulación. Entonces, vamos a ir primero al capítulo de Jeremías 37, que es la primera cita que nos da. Vale, y aquí está prometiendo, Dios promete que los cautivos volverán. Entonces dice, bueno, en cierto modo un poquito en la tribulación del propio pueblo de Israel en este tiempo, pero bueno, a nivel profético en relación a la gran tribulación. Y nos dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahí demuestra claramente, aquí haciendo una referencia al pueblo de Israel, pero demuestra cómo será librado de ese tiempo de angustia, ¿no? A lo que es la representación de la Iglesia en este tiempo. Incluso lo podemos llevar al remanente mismo del pueblo de Israel, los 144.000 sellados, que en realidad no van a ser, bueno, van a ser parte de la gran tribulación, pero no van a padecer los juicios y van a ser sellados por Dios y no, bueno, van a estar a salvo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, incluso antes de entrar en esto, para dar esa aclaración que quería decir sobre la gran tribulación, aunque luego nos lo van a comentar los puntos del segundo bosquejo, el que tomemos de Daniel, pero a veces se habla de la gran tribulación y se determina como 7 años, pero es verdad que la gran tribulación, el mismo Jesús en Mateo 24 nos lo determina a partir de la abominación desoladora, a partir de que el anticristo se pone en el templo y abiertamente para el mundo se muestra como es. Sin embargo, el periodo de angustia está determinado por los 7 años. Entonces, a pesar de que la gran tribulación sí es la mitad de esos 3 años, o sea, de esos 7 años, los 3 años y medio, es tribulación también el periodo de los 7 años. Y sin embargo, en la parte de Mateo nos hablan de tribulación desde el momento del inicio del ministerio de Cristo. Entonces, ahí nos hablan de una tribulación, pero al margen de lo que es la gran tribulación o la tribulación de los 7 años, separado por tribulación y gran tribulación. Sin embargo, es del momento de la tribulación de los 7 años, o de la angustia de Jacob, o del día del Señor, o de los juicios de Jehová, o del día de la ira, donde Dios promete que sacará a su iglesia de aquí. En eso no hay duda, porque antes de que inicien los juicios, antes de que se abran los 7 sellos del pergamino del rollo del Cordero, la iglesia ya está presente ahí, está diciéndole a Jesús que Él es el único digno de abrir el rollo. Entonces, a pesar de que se hable de una tribulación desde que Cristo inició el ministerio, es una tribulación diferente a la tribulación que empieza en los 7 años de la angustia de Jacob, y se divide a su vez en tribulación y gran tribulación, separado por esos 3 años y medio, y por los 3 primeros años y medio que el propio anticristo se muestra bueno, pues se muestra amable, se muestra bueno, pues como el Salvador que viene a engañar en realidad al mundo, pero como el Mesías prometido. Entonces, una vez que él ya demuestra verdaderamente su personalidad y lo que ha venido a hacer, ahí ya empieza la gran tribulación. Pero es que en los 3 primeros años y medio del anticristo, también empiezan ya los juicios. O sea, simplemente que el anticristo, una vez que vengan los primeros juicios, él como que va a intentar solucionarlo, restaurar las cosas, va a ser un poquito esa labor, pero los juicios ya empiezan en esos primeros 3 años y medio. Entonces, aunque a veces se hable de tribulación como un todo de los 7 años, aunque se hable de gran tribulación, es verdad que la palabra de Dios lo divide en función a cuando el anticristo se muestra abiertamente para el mundo. Pero ya antes nos determina la palabra que en ese tiempo de angustia, en esa última semana de las 70 de Daniel, la iglesia es sacada de la tierra, ¿no? Vale. Y de todas maneras eso nos va a quedar más aclarado una vez que empecemos el segundo bosquejo de la parte de Daniel. Pero bueno, ahí nos lo dice, ¿no? En cuanto a la gran tribulación, en Jeremías 37,
nos dice cuán grande es aquel día, y es aquel día y es un periodo de tiempo, o sea, el día del Señor abarca 7 años, aunque concluya con el día del Señor, con la segunda venida de Jesús. Concluye ahí, pero cuando nos hablan de el gran día del Señor, el gran día de la ira, el gran día de Jehová, nos está abarcando un periodo de tiempo. Además es que luego después nos lo dice, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, no día de angustia, sino tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, en el sentido profético, Israel, en el sentido histórico, era el pueblo fiel, el pueblo escogido. Pues en el sentido profético, exactamente igual. Es la iglesia de la cual en esa semana o en ese tiempo serán sacados, ¿no? Es siempre la representación profética, vamos, el sentido profético dentro del contexto histórico que ya nos da la palabra. Vale. Pues vamos a ir al primer punto, en este caso del bosquejo, y nos dice: Jeremías y otros profetizaron esta gran tribulación. Y en el primer punto nos dice: Jesús dijo que será terrible, en Mateo 24, 21. Mateo 24, 21, y nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y es justo antes cuando nos dice, o sea, él es cuando nos divide esa tribulación de 7 años en la gran tribulación a partir del momento en el que el anticristo se manifieste, ¿no? Habiéndose asentado en el templo, ahí es cuando ya empieza la gran tribulación. Determinado también por la crudeza de los juicios de Dios, porque van increciendo, van desarrollándose y van en aumento. Entonces se refiere más a eso y a la propia persecución que el anticristo llevará sobre el pueblo de Israel y sobre el resto de naciones, y sobre, bueno, pues ejercerá todo su control y todo su dominio, ¿no? Entonces, bueno, nos lo dice claro. Entonces esta separación, porque además es que vemos que al principio, en el versículo 9 de Mateo 24, ya a ellos mismos les está diciendo: entonces os entregarán a tribulación. O sea, y se lo está diciendo a sus apóstoles, como dando a entender que hay una tribulación también en el momento en el que Cristo ya empezó su ministerio. En el momento en que él inició el ministerio, ya empieza una tribulación para la era de la Iglesia, que sucede y se produce hasta el momento de la gran tribulación, de la tribulación de los 7 años, dividida por tribulación y gran tribulación. Vale. Mateo 24, 21. Jesús dice que sería terrible. En el punto 2 dice: comenzará en la tierra de Israel. En Mateo 24, 15 nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bueno, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esto ya en el versículo 16. Pero lo está diciendo, o sea, el momento de la gran tribulación, que además se van a contabilizar como los 1260 días, los 3 años y medio o los 42 meses, van a dar justo comienzo cuando el anticristo diga: aquí estoy yo plantado en el templo de Dios, en el templo de Jerusalén, y yo quiero ser adorado como Dios. Es en ese momento donde ahí da inicio la gran tribulación. Entonces Israel sigue siendo el reloj profético, porque los 3 últimos años y medio del periodo de la tribulación de 7 años los determina el momento en el que el anticristo se destapa como lo que verdaderamente es. De hecho, bueno, pues solo es una posibilidad, pero yo, a quien vea el vídeo, que busque información también sobre Jared Kushner, que es una persona que Donald Trump ha metido ahí en el gobierno, y bueno, tiene en la Quinta Avenida de Nueva York, compró el edificio número 666, y encaja bastante con el perfil de lo que podría ser el anticristo. Él ya está entrando de una manera, bueno, haciéndose ver como una mente privilegiada, como alguien que está ofreciendo soluciones que otros gobernantes no pueden ofrecer. El mismo Trump dijo que él era el único que podía acabar con el conflicto israelí el conflicto de Israel y Palestina, o sea que se le está poniendo en un papel de Mesías, ese conflicto que ha mantenido los dos países políticamente con un interés, precisamente llegar a este tiempo y que salga este gobernante para ofrecer ese tratado de paz, ¿no?
Pues Jared Kushner habría que seguirlo de cerca. Yo cuando Donald Trump salió elegido ya oí hablar de este hombre y he esperado bastantes semanas, bueno, incluso unos meses, a compartir cierta información que ya había visto, pero precisamente porque tampoco lo tenía claro y muchas veces especula, pero bueno, este hombre tiene la pinta de que podría ser él, realmente. Vale. Entonces, ¿cómo comenzará? En la tierra de Israel, así nos lo dice Mateo 24, 15. Punto 3, y nos dice, comenzará con Satanás, el anticristo y el falso profeta. En Apocalipsis 19, y nos dice, aquí nos está hablando del jinete del caballo blanco, 19-20, y nos dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, obviamente todo lo que está dando origen a este nuevo orden mundial está sostenido por estas figuras que ya están operando detrás. O sea, no va a ser una aparición de un día para otro, no va a ser algo que surja así de la nada, sino que por un lado Satanás ya está operando, la bestia, ya está operando a través de su espíritu sobre lo que será el falso profeta, que bien podría ser este papa o podría ser otro nuevo, podría ser otro que pongan porque este se vaya también, o como se pueden coger vacaciones cuando quieren, o su compromiso es una farsa, pues como el otro, ¿no?, que se fue, pues puede ser el Papa Francisco o podría ser otro, pero luego el anticristo lo mismo, movido por el espíritu de Satanás. Entonces son ellos tres los que orquestan todo este engaño, y el falso profeta, de hecho, es al que probablemente Satanás le conceda ciertos poderes sobrenaturales, porque dice, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Entonces, él jugará probablemente un papel importante. De hecho, yo alguna vez me ha parecido oírle algo referente ya al tema de darle una publicidad a los microchips, y toda esta gente lo va a vender desde la zona de avance, pues una zona positiva, ¿no? Finalmente, ese tipo de implantes, aunque la marca de la bestia puede ser cualquier otra cosa. O sea, puede ser directamente una marca, igual que el sello de... Además, si es que la marca de la bestia es la imitación que Dios va a provocar en los sellados, en los 144.000 sellados. Dios sella a esa gente durante la gran tribulación, y la bestia tratará de marcar a todos aquellos para condenarlos, ¿no? Entonces, el diablo siempre está plagiando, siempre está utilizando las mismas estrategias de Dios. Incluso, a lo mejor, en la ignorancia de la gente, se les llega a ofrecer como, acepta la marca porque esto es el sello de Dios. O sea, la Biblia nos dice que el diablo se viste como ángel de luz, entonces él podría llegar a aparecer y hacerse pasar por un ángel o lo que sea, incluso por una apariencia del Cristo que la religión muestra a través de todas las imágenes, por lo cual Dios lo prohíbe, y a través de eso podría decirles, esto es la marca de Dios, y ellos lo aceptarían, ¿no? Pero estarían recibiendo la marca de la bestia, y con eso se condenarían directamente. Entonces es importante que estemos dirigidos por el Espíritu Santo para reconocer todos estos engaños. Es importante que recurramos a la palabra, es importante que en estos tiempos busquemos verdaderamente a Dios. Vale. Pues bueno, será a través de ellos, de esos tres, ¿no? Esas tres entidades. Bueno, esas tres, en realidad una entidad, Satanás es una entidad, y los otros dos serán personas, aunque Satanás probablemente tome a través de su espíritu mismo la conciencia de estos dos seres, ¿no? Del falso profeta y del anticristo. Él los dirigirá. Ellos no van a ser, la bestia es lo que es, pero bueno, ellos estarán dirigidos por su espíritu. Vale. Vamos al punto 4 y dice, será extremadamente difícil. Volvemos a Jeremías 36. Leemos ahora el anterior, al que habíamos leído cuando hemos dado inicio al bosquejo, y dice,
Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Entonces, es lo que nos está diciendo, es un tiempo verdaderamente, además así nos lo describe Apocalipsis, donde el alimento va a estar realmente bueno, pues muy difícil de conseguir, donde todas las enfermedades que van a surgir, donde todos los juicios que van a ir llegando van a hacer que la vida no sea nada parecida a lo que hoy en día tenemos. O sea, en realidad es que es un tiempo que la gente no va a desear estar aquí, ni va a desear estar viva, pero nos habla así, porque además es que nos dice, en el versículo anterior, en el 5 nos dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Es justo cuando ellos anuncien la paz y la seguridad, cuando destrucción repentina vendrá sobre ellos, ¿no? Así lo anuncia la palabra. Y entonces, bueno, aquí nos hace como una simbología con respecto al parto, pero nos habla de ese dolor que verdaderamente va a estar experimentando la humanidad a todos los niveles. Va a ser un dolor físico, va a ser un dolor emocional, va a ser un dolor espiritual, va a ser algo que va a afectar a todos los niveles de nuestra vida. Va a ser un tiempo verdaderamente difícil, porque encima no va a haber la libertad de poder hablar de la palabra como hay hoy. O sea, eso va a estar perseguido y la gente querrá escuchar el mensaje de Dios y entonces no lo van a encontrar. Por eso hay que buscarlo cuando todavía somos libres para hacerlo, ¿no? Vale. Bueno, y aquí esto cuando dice y se han vuelto pálidos todos los rostros, en cierto modo va a ser por el temor que va a haber, porque desde el momento en el que la iglesia es arrebatada, los juicios van a llegar, llegarán con cierta, bueno, con un relativo margen, no va a llegar todo seguido, pero los juicios a medida que vayan llegando se van a ir intensificando, entonces eso cada vez va a provocar más temor en la gente, porque van a entender además algunos de ellos que esto es el juicio de Dios, lo van a entender, entonces lo van a entender, tarde, pero lo entenderán. Venga, porque además en el capítulo, o sea, en el sexto o en el quinto sello de Apocalipsis nos lo dice así, que ahí hay gente que ya reconoce que es el día del Señor, ¿no? Y que se esconden porque dicen quién soportará la ira del Cordero, algo así, vamos a leerlo exactamente. Me parece que es en el sexto sello y nos dice, sí, bueno, en el versículo 17 nos dice, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces la gente verdaderamente, porque se va a conmover todo, se va a conmover cielo, tierra, los mares, o sea, toda la creación va a ser sacudida y verdaderamente no va a ser algo que incluso va a superar a lo que Hollywood presenta a través de sus películas, o sea, va a ser algo que la gente no podrá haber llegado a imaginar. Venga. En el punto 5 nos habla de un remanente de Israel será salvo. También en Jeremías 30:10 nos dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Entonces, Dios es que ha prometido que habrá ahí un remanente que van a ser principalmente los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel los que van a transmitir el mensaje de la palabra de Dios en el tiempo final. Entonces, Dios los va a proteger y además aquí dice, vivirán tranquilos, o sea, desde el momento en el que Israel verdaderamente vuelva a su tierra, como así ya ha sucedido, ya a Israel nadie le va a echar de ahí. O sea, Dios sí profetizó que irían en cautividad en determinados momentos de la historia, pero llegado el punto de la última generación y del retorno final de Israel, entonces ya Israel iba a estar asentado y aunque reciba, en el tiempo final va a recibir el ataque del mundo entero, a través de todo el nuevo orden mundial, ellos no se van a mover de su tierra y bueno, pues Dios no es que vaya a proteger exactamente a todo el pueblo, porque además nos habla de un remanente, o sea, es una serie de escogidos que además van a tener ese papel activo a la hora de transmitir la verdad del Evangelio por todo el mundo, ¿no?
al igual que los dos testigos, que ellos sí van a tener, los dos testigos van a tener como una labor, una función más directa, pues probablemente contra el anticristo mismo y contra el falso profeta, ¿no? Contra las cabezas visibles del gran engaño que provoca el propio diablo a través de estos personajes. Vale. Entonces, vamos al punto 6 y nos dice: la tribulación vendrá como la profetiza la Escritura, en Jeremías 30:11, y nos dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, va a ser un juicio mundial, va a haber juicio para toda la humanidad. Israel va a tener una parte de apoyo, de salvación y bueno, de actividad directa con la predicación del Evangelio, pero Israel también va a ser juzgada, porque Israel lleva 2000 años renunciando al Mesías, rechazando a Jesús, no solo rechazándolo, sino blasfemando su nombre y de hecho siendo odiado. O sea, es que entre el pueblo de Israel no es que no sea admirado ni reciba la adoración que merezca, sino que es odiado por el pueblo de Israel. Lo consideran un hereje total, probablemente el hereje más grande de toda la historia, y es porque Dios los ha cegado, porque el mismo Cristo determinó maldición sobre ellos cuando maldijo a esa higuera estéril y lo determinó hasta el tiempo final, cuando ellos vuelvan, se les quite el velo en su conciencia y puedan volver a predicar la verdad y entiendan toda la palabra, no contemplen solo la Torá o la Tanaj, sino que contemplen toda la palabra de Dios, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento en ese caso. Vale. Entonces lo dice así, además, dice: destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Dios en ese sentido también va a juzgar a lo que el mundo le ha hecho al pueblo judío, porque hoy en día sigue siendo la nación más despreciada. Hola, chiqui. Hoy en día Israel sigue siendo la nación más despreciada en todo el mundo, y de hecho eso también es un plan del diablo. El diablo ha creado el movimiento del sionismo para que Israel, como tiene influencia a través de muchos gobernantes, muchos banqueros, que en realidad no aman a Dios, sino que incluso están vendidos al diablo, entonces proyecta sobre el pueblo judío, que no es responsable de eso, una imagen para que el mundo en sí siga odiando a Israel. O sea, está todo planeado desde ahí. El sionismo nace precisamente por eso, para que el mundo entero repudie a Israel, ¿no? Pero no es por repudiar a esos sionistas, sino para que repudien al pueblo escogido, porque Dios dice: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Entonces todo aquel que está contra Israel está contra Dios, la niña de sus ojos, así lo llama él, y por lo tanto, si nos hacemos enemigos de Israel, del pueblo verdadero, el pueblo escogido por Dios, nos hacemos enemigos de Dios también. Así que es todo un plan que ha urdido el diablo para engañarnos desde muchos puntos y que caigamos en desobedecer a Dios finalmente. Vale. Vamos al último punto de este primer bosquejo, lo vamos a unir con el segundo, y nos están hablando, punto 7, de que nosotros nos salvamos de la gran tribulación. La iglesia verdadera no pasa por la gran tribulación, hay suficientes evidencias de que hay un arrebatamiento previo. Toda la palabra es una confirmación y es la promesa de la salvación para la iglesia. No tendría sentido en un nivel de justicia de Dios que quienes han estado llevando su palabra, moviendo su mensaje, tratándole de agradar y de obedecer, estuvieran en los mismos juicios que Dios envía para la gente que directamente lo blasfema, se ríe de él. O sea, Dios es un Dios justo y por lo tanto va a enviar un juicio, pero a su pueblo elegido lo va a sacar, y toda la Biblia es una confirmación de lo mismo. Es algo que no se habla en las iglesias, en prácticamente ninguna iglesia. El catolicismo niega el arrebatamiento, el catolicismo habla de la segunda venida y ponen a la segunda venida junto al arrebatamiento, pero eso es algo que no se sostiene, y hay un único versículo que ya termina con esa doctrina falsa, y es Lucas 21:36, porque si nos habla de toda la gran tribulación y Cristo nos dice: velad pues y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, te está diciendo que todo lo que te ha contado de la gran tribulación, escapar a eso, porque si tú
el arrebatamiento es después, en la segunda venida, no puedes escapar a nada, o sea, escaparías a lo que viene después, que es el milenio de Cristo. Es absolutamente absurdo, yo esto ya lo he comentado en otros vídeos y bueno, pues no se sostiene por ningún lado, ¿no? Demasiadas citas que... Pero bueno, es que está concretamente, Apocalipsis 3:10, yo te guardaré de la hora de la prueba, exactamente lo mismo. Cuando te dice guardar de la prueba, implica, además la palabra... No me acuerdo exactamente la palabra en griego, pero implica huir, evitar, salir, evadir, ¿no? Implica evitar la hora de la prueba. O sea, si a ti te envía una protección en la hora de la prueba, que es lo que hace con los 144.000, quiere decir que tú estás en el momento de la prueba, pero Dios te protege. Y eso sería guardar en la prueba, pero cuando te dice guardar de la prueba, implica que tú a la hora de la prueba no estás, eres sacado. Entonces, la preposición en ese sentido nos determina que supone salir de la tribulación, o sea, no estar ahí, ¿vale? Entonces son dos citas totalmente concluyentes para dividir el arrebatamiento y la segunda venida, que es algo que hoy no se predica en las iglesias pues que no son de sana doctrina, ¿no? Vale. Entonces, nos dice, nosotros nos salvaremos de la gran tribulación. En Primera de Tesalonicenses 1:10, y aquí nos está hablando del ejemplo de los tesalonicenses. Y nos dice, bueno, vamos a leer el 9 también, porque empieza ya con y esperar. Leemos el 9 para coger la idea completa. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra confirmación que se salió en el vídeo del arrebatamiento, que aquí nos lo está diciendo. O sea, es que además Apocalipsis fue escrita inspirada mucho después, entonces aquí nos hablan de la ira, pero como un periodo de juicio, el periodo de la gran tribulación, y nos lo dice así, quien nos libra de la ira venidera. O sea, Dios no nos pone para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo. Entonces, y además dice, esperar de los cielos a su Hijo, porque además la Iglesia en el arrebatamiento va al encuentro a los cielos, o sea, en el cielo con Cristo. Cristo no baja a la tierra hasta la segunda venida. Entonces es otra evidencia de que el arrebatamiento es independiente a la segunda venida, porque en el arrebatamiento la Iglesia sube a Cristo. Ellos son transformados corporalmente, espiritualmente, reciben el cuerpo de gloria y son arrebatados al cielo. En la segunda venida es la Iglesia la que desciende junto a Cristo al Monte de los Olivos. Son demasiadas evidencias, no se puede negar que hay un arrebatamiento previo, no se puede. Entonces, bueno, pues como es el vídeo concreto de la gran tribulación, probablemente añada un link con el vídeo que se hizo sobre el arrebatamiento, que es un vídeo excesivamente largo, pero bueno, por si alguien lo quiere ver, o la parte de Mateo, o incluso otros vídeos que vengan antes de este, donde se trate este tema, ¿no? Y se presenten algunas citas. Yo prácticamente en casi todos los vídeos intento hacer algún tipo de mención tanto al arrebatamiento, a la gran tribulación, a este tema escatológico, que es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos entonces con lo que sería este segundo bosquejo, la Gran Tribulación 2, ¿vale? Y en este caso lo he encontrado en el capítulo 7 de Daniel, pero la cita es una de las partes del bosquejo, entonces no lo vamos a leer de momento, lo que es el capítulo y el versículo. Vamos a seguir el orden, y son solo 5 puntos, va a ser bastante breve en este caso. Y yo creo que como complemento a este vídeo, para dejarlo todo unido, va a estar bastante bien. Entonces nos dice, primer punto, la gran tribulación será la mayor de las tribulaciones de Dios. Bueno, y en este caso, aquí es que realmente no da... Bueno, supongo que de hecho sí, lo cogerá del propio Daniel 7:25, porque no da ningún versículo concreto, así que vamos a leerlo.
así lo dice, la gran tribulación será la mayor de las tribulaciones de Dios. Porque Pablo lo dijo, que nosotros en el mundo tendríamos tribulaciones, tendríamos angustias, tendríamos conflictos, pero no es comparable, es algo a lo que la gente muchas veces se somete para negar una cosa u otra o para distorsionar la verdad escatológica de estos eventos, pero claramente Pablo nos está hablando de las tribulaciones diarias, de las persecuciones, de la negación de la gente del mensaje, de que se nieguen a escuchar, de todas esas tribulaciones, pero nos habla de lo que ellos mismos a la hora de predicar padecieron, ¿no? Y nosotros no al mismo nivel, por supuesto, pero habla de ese tipo de tribulaciones, y él lo comenta en muchos casos, dice, en las tribulaciones me gozo, en las tribulaciones me glorío, y habla de esas tribulaciones, pero no tiene nada que ver con la otra tribulación. Daniel 7:25, y aquí es una visión de las 4 bestias, y dice, bueno, claro, aquí ya nos está poniendo en el contexto de cuando el anticristo se ha manifestado como anticristo, o sea, bueno, él no va a decir que soy anticristo, soy el anticristo, o quizás sí, pero él ya ahí está pidiendo ser adorado como Dios, ¿no? De hecho no tendrá por qué callarse porque da igual, o sea, la tribulación ya está, el arrebatamiento ha sido, y entonces la gente no va a poder escapar, o sea que tampoco va a tener por qué ocultarse más, o sea, en el momento en el que él se manifieste como tal, va a demostrar todo lo que es y todo lo que tiene dentro, y dice, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces es donde nos lo dice, la gran tribulación será la mayor de las tribulaciones. 1, porque todos los juicios más severos de Dios van a llegar. 2, porque Satanás va a estar ejerciendo su poder con total libertad. Y 3, porque verdaderamente el anticristo se va a encargar de condenar ya en vida a las almas a través de la marca de la bestia. Entonces es que es una tribulación, es que nunca va a haber ni ese juicio por parte de Dios, ni esa dureza por parte del diablo a ese nivel de tener pleno poder, ¿no? Y plena libertad para ejercer su influencia. Entonces, por eso es la gran tribulación, y ese periodo de 3 años y medio, que así nos lo dice, tiempos y la mitad de un tiempo. Vale. Vamos al punto 2 y dice, el tiempo de la gran tribulación solo podrá acontecer cuando Israel tenga nuevamente su templo y culto, porque la abominación desoladora está en el lugar santísimo, es decir, en el templo. Mateo 24, 15, 21. Es lo que hemos leído también antes, pero bueno, ampliándolo hasta la parte final donde nos redactan como esta idea entera, ¿no? Entonces nos dice 15:21, aquí es cuando está hablando de las señales antes del fin, y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces nos lo dice claramente, en el momento en el que el anticristo se manifieste para el mundo sin negar lo que verdaderamente es, ahí llegan los 3 años y medio de extrema crueldad y dificultad para toda la humanidad, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos al punto 3 y nos dice, la gran tribulación abarca la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, 3 años y medio o 1260 días o 42 meses. Daniel 7:25, la visión de las 4 bestias. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, pues justo lo que hemos leído en el punto 1, y ahí nos lo determina, ¿no? Que igual que Cristo nos lo dice, en Mateo lo confirma Daniel, ¿no? Bueno, de hecho lo confirma más Cristo porque Daniel ya estaba escrito antes. Pero bueno, es a partir de ese momento cuando empiezan los 3 años y medio de reinado del anticristo. Vale. Y en este caso nos lo complementan también con Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:14. Y aquí nos están hablando de la mujer y el dragón. De hecho, de este capítulo yo
de todo Apocalipsis siempre ha sido como el capítulo que más dudas me generaba. No sabía por dónde interpretarlo, no sabía si tomarlo desde la zona literal, de si eran imágenes arquetípicas de lo que es la lucha entre Dios o el Hijo de Dios y el diablo. No sabía si era algo que tuviera que ver con eventos celestiales, y yo creo que finalmente puede tener una interpretación triple. Por un lado, sí representa a la mujer, al pueblo de Israel, a la nación, que nos dice que traerá al Salvador, a Cristo, que fue arrebatado al cielo, y la persecución que el diablo, incluso desde su nacimiento, provocó, ¿no? A partir del momento en que Herodes lo perseguía para quererlo matar, cuando se enteró del nacimiento a través de los Reyes Magos, de los astrónomos, vaya, y puede tener la interpretación en ese sentido simbólica, pero yo creo que también puede, o sea, porque lo que es la señal en el cielo que nos habla en el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces también puede tener un sentido en cuanto, o sea, lo simbólico, en cuanto a la nación, la persecución. También puede tener un sentido en cuanto a las señales celestiales y a los eventos que astronómicamente se pueden dar, porque el 23 de septiembre de este año acaba ese periodo de 2 años donde se produce a través de las constelaciones esta misma formación en el cielo. O sea, está la constelación de Virgo con... bueno, no sé exactamente cuál es la constelación que tiene encima, que forma una corona más 3 planetas. No sé si era... no sé exactamente los planetas, no lo recuerdo. Luego la luna está a sus pies y el planeta Júpiter ha estado durante 9 meses dentro de esa constelación de Betula haciendo un movimiento retrógrado, y luego en ese 23 de septiembre del 2017 sale por el vientre de la mujer, dándonos la imagen de la luz de parto. Incluso el dragón podría ser el planeta que ya han descubierto, ese planeta X, ese Nibiru, ese Hercólogos, que podría ser lo que también arrastrase parte de las estrellas, porque los astrónomos ya están diciendo que se está produciendo variaciones en el sistema solar por la entrada de este nuevo planeta. Entonces, podría tener también un sentido astronómico, un sentido simbólico. Yo creo que el capítulo 12 puede tener muchas interpretaciones en ese caso. O sea, no una sola interpretación, sino darnos diferente información, ¿no? Entonces, bueno, es que aquí además nos menciona en el 14, dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, se le da, en cierto modo será la mujer, las águilas, las 2 alas del gran águila, puede ser esa protección que Dios otorga para que ese remanente de Israel huya en el momento en el que el anticristo se manifieste, y ellos verdaderamente, después de haberlo considerado el Mesías, reconozcan que es el anticristo y huyan de su presencia y se puedan ocultar y estar a salvo de la persecución que él va a provocar, ¿no?, sobre ellos. Entonces, bueno, pues otra clara evidencia también que nos da este capítulo 12 de ese tiempo de poder para el anticristo, ¿no? Vale. Y vamos al penúltimo punto ya, bueno, y nos dice los elementos de la gran tribulación, la Trinidad satánica, que esto nos ha salido antes también en Apocalipsis, que igual que Dios es Padre, es trino y está formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una unidad, pero son 3 personas diferentes, pues así igual el diablo siempre trata de imitar a Dios, y por eso es Satanás, la serpiente antigua, o el dragón, él mismo es la bestia, y la Trinidad satánica la forma él, la bestia, el falso profeta y el anticristo. O sea, a lo mismo, haciendo una imitación de la propia Trinidad de Dios, y bueno, pues ahí está, ¿no? Son los elementos que en la gran tribulación además se van a destapar como verdaderos.
muchas personas del catolicismo van a reconocer además que han estado venerando al diablo bajo la imagen de María, bajo todas las imágenes del catolicismo. Ellos van a ser conscientes en ese tiempo, si es que no se han ido antes o si no, si el Espíritu Santo no les revela que están en el engaño de la idolatría, ¿no? Vale. Y vamos entonces al último punto y final, punto 5, y nos habla del final de la gran tribulación, la venida del Señor en poder y gloria. En Apocalipsis 19, 11, 13, capítulo 19, versículos 11 y 13, y como ha salido el tema del arrebatamiento, pues aquí es otra evidencia muy clara de cómo la Iglesia necesariamente ha sido arrebatada antes de ese periodo de angustia, ese periodo de tribulación, ese periodo de juicio, porque en Apocalipsis 19:11 nos dice, es el apartado del jinete del caballo blanco, 11:13, y nos dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí nos concluye lo que es los dos versículos que nos mencionan del capítulo 19, y nos habla así, ¿no? Cómo el Señor se va a manifestar en esa segunda venida donde todo ojo le verá. Pero vamos a seguir leyendo, porque el versículo 14, en cierto modo, es la clave. Bueno, los tres versículos que nos han citado aquí nos demuestra ese poder, esa gloria, ante la cual ni la bestia, ni el anticristo, ni el falso profeta van a poder ni bostezar, ni estornudar, ni abrir palabra, ¿no? Cristo llega y los acaba con ellos, o sea, no es una pelea, no va a haber una lucha, a Jesús no se le van a enfrentar, simplemente ellos pues van a ser sometidos ante su poder, ¿no? Porque además dice en el versículo 15, aunque vamos a leer ahora el 14, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, pues es así, ¿no? O sea, verdaderamente Cristo, simplemente con su voz, determina el final de todo este sistema satánico, ¿no? Pero vamos a retomar, habiendo concluido ya lo que es la presentación del punto 5, como hay otra, la evidencia es que en el versículo 14 nos menciona cómo el arrebatamiento ha sido previo a la gran tribulación, porque nos dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que seguían en caballos blancos. Por lo tanto, esos vestidos finos, blancos y limpios son los que la Iglesia recibe que en el arrebatamiento, en la cena de las bodas del Cordero, porque así nos lo anuncia Jesús en la carta a las iglesias: yo os he visto con lino blanco, fino y resplandeciente. O sea, es exactamente lo mismo. Y nos dice, y no nos está diciendo reciben entonces las vestiduras, sino nos dice: los ejércitos celestiales vestidos de estas vestiduras le siguen. No le siguen a la tierra, no le siguen, suben y bajan. O sea, no hay un arrebatamiento ahí. Es que además no hay un arrebatamiento. En la segunda venida en ningún momento se menciona nada que tenga que ver con eso, con el arrebatamiento. Bueno, pues me ha dado tiempo por lo menos a grabarlo. Tenía 94 minutos para grabar y 93 de batería, así que me parece porque no es exactamente tocar el tema del arrebatamiento en sí, pero se habla sobre él. Y bueno, presentar este tiempo de gran tribulación, además intentar hacer esa aclaración, que a veces quizá hay equivocaciones o errores cuando hablamos de estos conceptos, por no dejarlos claros. Y bueno, pues tenemos que saber lo que viene, tenemos que saber que Dios nos lo ha dejado anunciado, tenemos que saber que Dios nos ha prometido que si nosotros le buscamos, que si nosotros somos fieles a Él, que si creemos en su Hijo, evitaremos todo este tiempo de gran tribulación, que Él no quiere que padezcamos estos juicios, pero Él lo tiene que enviar porque tiene que acabar con el mal que hay en el mundo. Entonces la única manera es, lo primero, acudiendo a su palabra; lo segundo, confesando y reconociendo que como pecadores necesitamos de un Salvador. Decirle de manera abierta nuestros pecados, arrepentirnos y creer en Él y en su promesa. Y Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Así que nada, yo espero que este vídeo lo vea gente, sobre todo
se niega de momento a creer en la palabra, a creer en Cristo, a creer que esto es una literalidad, porque los juicios no es fantasía, no es una película, no es un cuento de ficción, no es nada de eso, es algo muy serio y estamos en esos tiempos, estamos en los momentos previos a la gran tribulación y a los juicios de Dios. Así que nada, chicos, cuidaros mucho y Dios os bendiga. Chao.